Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a ver unos 5 minuticos y damos inicio de una vez. Dale, vamos a esperar quién más se conecta, si no, damos inicio.
Listo, chicos. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio. Me regalan un segundo mientras tomo la evidencia. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar primero que todo con un tema de elasticidad. Vamos a profundizar ese tema para poder abarcar el tema de la demanda del individuo y del mercado. Entonces vamos primero a dar continuidad a la elasticidad porque necesito que puedan entender ese significado, esa temática para que pueda ser aplicado en, en la demanda del individuo, ¿sí? Para que ustedes puedan entender cuando se habla de elasticidad, qué se abarca cuando se habla de elasticidad, cuando es inelástico una demanda, cuando es elástico o a qué hace referencia cuando hablamos de elasticidad. Listo, les voy a compartir pantalla y me confirman si ya están viendo. Ya están viendo la pantalla, ¿sí, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Elasticidad y especificaciones. Perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar. Nosotros primero vamos a ver la elasticidad, qué hace referencia a la elasticidad para poder empezar a entender la demanda del individuo y del mercado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de elasticidad, anteriormente creo que fue la primera clase que nosotros empezábamos a estudiar, nosotros empezábamos a dar un análisis cualitativo de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces nosotros teníamos conocimiento que dentro del funcionamiento de un mercado habían dos fuerzas, la demanda y la oferta. Y que decíamos que existía una ley de demanda y una ley de oferta. ¿Qué abarcaba la ley de demanda? Que manteniendo todos los factores constantes, si hay una variación en el precio, es decir, aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada de un bien. Y hablábamos que cuando hay una variación de ese precio, puede ser que disminuya el precio, pues aumenta la cantidad demandada de ese bien. Y a eso le llamamos la ley de demanda. También hablamos de una ley de oferta. ¿Cuál era el funcionamiento de esa ley de oferta? Que a cualquier variación del precio, manteniendo todo lo demás constante, esa cantidad ofrecida iba a variar. Entonces, si aumenta el precio de un bien, la oferta por consecuente iba a aumentar la cantidad ofrecida de ese bien. Si por el contrario ese precio disminuye, pues la cantidad ofrecida por ese bien iba a disminuir. Es decir, que la ley de la oferta tiene una relación directamente proporcional y la ley de la demanda tiene una relación inversamente proporcional. Cuando empezamos a hacer ese análisis, eso era un análisis cualitativo. Ya sabíamos la dirección de la oferta, la dirección de la demanda cuando había una variación en el precio, pero ahora vamos a estudiar cuando hay exactamente un análisis cuantitativo. Se hace un análisis cuantitativo, pues cuando empezamos a estudiar la elasticidad. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, y vamos a imaginar para que ustedes puedan entender que hay un incremento en el precio de la gasolina por una guerra en el Medio Oriente y hace que incremente el precio de la gasolina. Puede ser que aumente el precio del helado, vamos a generalizar con el incremento del precio de la gasolina. Entonces, cuando empezamos a hablar, nosotros ya sabemos que si incrementa el precio de la gasolina, ¿qué pasa con la demanda? Pues obviamente va a disminuir. Eso es un análisis cualitativo que estamos entendiendo e interpretando la dirección de la demanda. Pero ¿cuánto exactamente disminuye la demanda de la gasolina? Es lo que vamos a estudiar con la elasticidad. Entonces ya sabemos por un análisis cualitativo que la demanda disminuye, pero por un análisis cuantitativo a través de la elasticidad vamos a saber cuánto disminuye esa demanda
gasolina dependiendo de cuando incremente el precio. Entonces vamos a estudiar la elasticidad, que es lo que mide qué tanto reaccionan los compradores y los vendedores a cambios en condiciones del mercado. Entonces pasamos a eso. Entonces, eso es la elasticidad prácticamente. Nosotros ya tenemos un análisis cualitativo que sabemos a dónde abarca la demanda y la oferta cuando hay una variación en el precio. Pero ahora queremos saber, listo, ya sabemos la dirección, pero quiero saber cuánto exactamente. Entonces quiero hacer un análisis cuantitativo y la elasticidad me lo va a permitir. Entonces vamos a estudiar cada acontecimiento y cuánto reacciona la demanda a esas variaciones en los precios. Sin embargo, pues antes de continuar, es posible que exista curiosidad acerca de la respuesta de la gasolina, entonces vamos a explicarla. Entonces, vamos a hacer en análisis cualitativo para luego proceder el análisis cuantitativo y ustedes puedan relacionar los dos análisis. Primero, aumenta el precio de la gasolina. ¿Qué sucede con la demanda? Va a disminuir, porque obviamente el precio de la gasolina es más alto, entonces disminuye el consumo de la gasolina. Eso es un análisis cualitativo y requiere la dirección de la demanda. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos un análisis cuantitativo? Listo, yo ya sé que disminuyó el precio de la gasolina, pero ¿cuánto disminuyó ese precio de la gasolina? Voy a hacer con el análisis cuantitativo. Es ahí donde yo empiezo a calcular la elasticidad. Entonces, cuando hay un incremento, por ejemplo, del 10% de la gasolina, yo puedo decir que la gasolina se reduce a corto plazo un 2.5 y a largo plazo un 6%. Esa es la elasticidad que tiene. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se calcula esa elasticidad, con qué ecuación podemos nosotros calcular la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Por el momento, estos son valores arbitrarios que se están dando para que ustedes puedan identificar y conocer cómo es el comportamiento de la elasticidad o qué es lo que me está mostrando la elasticidad. Ahora, yo ya sé que aumenta el precio de la gasolina en un 10% y se reduce el consumo primero en un 2.5 y luego al pasar el tiempo en un 6%. Pero ¿por qué ese salto de 2.5 a 6%? Pues es muy coherente al explicar que cuando aumenta el precio de la gasolina va a disminuir en un 2.5 en el primer año, mientras hace un proceso transitorio en que todas las personas se van a ir a consumir o a comprar automóviles o motos que sean eléctricas. Pero ese proceso transitorio debe ocurrir porque no es fácil vender un carro y comprar uno eléctrico, sino que es un proceso transitorio a través de los años. Y sigue aumentando el precio de la gasolina, sucede ese proceso transitorio donde todas las personas van a querer empezar a comprar automóviles o medios de transporte que sean eléctricos y por eso esa elasticidad pasa de un 2.5 a un 6%. Entonces, ese porcentaje es lo que me está demostrando la elasticidad. Yo ya sé que la gasolina disminuye, el consumo de la gasolina disminuye cuando aumenta el precio de la gasolina, pero cuánto disminuye es lo que me está demostrando la elasticidad. Entonces, como primera opción, vamos a estudiar elasticidad de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es una medida de qué tanto la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en el precio de dicho bien y se calcula como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. Más adelante vamos a conocer cómo se calcula. Por el momento vamos a ir estudiando parte por parte para que ustedes puedan entender el funcionamiento de la elasticidad y a qué hace referencia la elasticidad de la demanda. Entonces, inicialmente en capítulos anteriores, incluso creo que fue la primera clase, nosotros empezamos a estudiar sobre ese mercado de bienes y servicios. Entonces, ahí empezamos a ver los consumidores en general, qué tipo de bien compraban o qué sucedía con la compra de los bienes cuando había una variación en los precios, ¿cierto? Entonces nosotros hablábamos de unos bienes sustitutos, de unos bienes complementarios. ¿Cuáles son esos bienes sustitutos? Pues, por ejemplo, el yogur y el helado. El yogur griego congelado y el helado o la mantequilla y la margarina. Son bienes que reemplazan al otro. Entonces, por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla, yo puedo dejar de consumir mantequilla e ir a adquirir una margarina, que probablemente el precio es más bajo y van a hacer la misma función, me van a satisfacer la misma necesidad. Entonces, ese es un bien sustituto. Cuando aumenta el precio de este bien,
perdón, aumenta el precio de este bien, aumenta la demanda del otro bien. Eso es un bien sustituto. ¿Cuándo es un bien complementario? Pues cuando aumenta el precio del bien y al mismo tiempo aumenta la demanda del otro bien, como es la gasolina y el carro, porque son dos bienes que se necesitan. Entonces, si disminuye el precio de la gasolina, efectivamente va a aumentar, obviamente, adquirir un carro. ¿Por qué? Porque obviamente el carro necesita de la gasolina. Entonces, así es que funcionan los bienes complementarios y los bienes sustitutos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a estudiar cuándo es una elasticidad de la demanda y de qué depende esa elasticidad de la demanda. Entonces nosotros acá tenemos en las diapositivas unos determinantes de la elasticidad. ¿Cuáles son esos determinantes de la elasticidad? Disponibilidad de sustitutos cercanos, necesidades frente a lujos, la definición del mercado y el horizonte de tiempo. Los vamos a ir estudiando uno a uno para que ustedes puedan entender a qué hace referencia. ¿De qué depende esa elasticidad? Entonces, ustedes van a entender qué es la elasticidad. Entonces, una medida, vamos a definir a la elasticidad como una medida de la capacidad de respuesta a la cantidad demandada. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace referencia a la elasticidad? Algo que es grande, algo que estira. Entonces, por ejemplo, si el precio de un bien aumenta, y disminuye esa cantidad demandada bastante, quiere decir que la elasticidad de la demanda es elástica, o sea, es bastante elástica. Pero si por el contrario aumenta el precio de ese bien y disminuye muy poquito o muy sustancialmente esa cantidad demandada, quiere decir que es inelástica. Vamos a tomar esa referencia, ¿listo? Entonces, ¿qué dice la elasticidad precio de la demanda? La ley de la demanda dice que la caída en el precio de un bien aumenta la cantidad demandada de este. Listo, perfecto. Esa es la ley de la demanda que lo estudiamos inicialmente. Aumenta el precio de un bien, cae la cantidad demandada. Ahora, la elasticidad precio de la demanda, ¿qué me va a medir a mí exactamente? ¿Qué es lo que me va a demostrar a mí exactamente? Espere que hay un micrófono encendido. Listo. Entonces, ¿qué me va a medir exactamente la elasticidad precio de la demanda? Entonces, mide qué tanto de la cantidad demandada va a responder a un cambio en el precio. Entonces, la demanda de un bien se dice que es elástica, como les digo, si la cantidad demandada responde muy grande. Pero si responde muy ligero o muy pequeño, entonces es inelástica. Ahora, la elasticidad precio y la demanda para cualquier bien ustedes lo van a medir o qué es lo que mide, qué tan dispuesto está el consumidor a comprar menos de ese bien cuando el precio sube o qué tan dispuesto está el consumidor a comprar mucho de ese bien cuando el precio baja. Entonces, ahí es donde la curva de la demanda refleja los diferentes factores. Entonces, ya sabemos que cuando estudiamos la curva o la ley de la demanda, ¿quién determina qué va a demandar o quién va a comprar ese producto? Pues hay unos factores económicos, sociales, psicológicos que influyen en que el consumidor elija un bien o un servicio. Pero en la elasticidad no existe como tal una regla de bienes, de precio, de si es rico, si tengo unos factores económicos, si tengo dinero, si pienso en esto, no. Más que todo lo que va a determinar que la elasticidad de la curva de la demanda exista, o sea, elástica o sea, inelástica, son unos determinantes que son los que vamos a explicar. Entonces, primero es cuando hay una disponibilidad de sustitutos cercanos. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta disponibilidad de sustitutos cercanos, vamos a tomar como ejemplo la mantequilla y la margarina nuevamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mantequilla y tengo una margarina, los dos productos van a satisfacer a mí la misma necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo compro ese producto para echarle al pan y comerlo y satisfacer una necesidad, la mantequilla y la margarina me van a hacer absolutamente lo mismo. Le van a echar, o sea, van a satisfacer la misma necesidad, tienen las mismas funciones, aunque tengan algunos componentes diferentes, literal, ese bien es un sustituto del otro porque cumplen la misma función. Entonces son fáciles de sustituir uno del otro. Entonces, si hay un aumento del precio de la mantequilla, todas las personas van a dejar de consumir mantequilla y se van a ir a comprar margarina.
Entonces, ¿qué quiere decir? Esta ley de la demanda es elástica, porque un aumento y este ya disminuye totalmente, o sea, bastante. Entonces, ahí la elasticidad de la demanda es elástica cuando hay sustitutos cercanos. ¿Por qué? Porque fácilmente la gente deja de consumir la mantequilla y se va a adquirir una margarina. Entonces, cuando hay una disponibilidad de sustitutos cercanos, ya ustedes saben que la elasticidad de la demanda es elástica. ¿Cuándo puede ser inelástica? Por ejemplo, cuando es un bien de necesidades frente a los lujos. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Cuando hay una necesidad, un servicio, por ejemplo, el médico. Si aumentan los servicios para poder adquirir una cita médica, sí o sí aumente o disminuye el precio, ustedes van a ir al médico porque ustedes lo requieren, porque usted está enfermo, porque usted requiere ese tratamiento médico. Entonces, eso es una necesidad, eso es un servicio que usted sí o sí lo necesita. Entonces, ahí la elasticidad de la demanda es inelástica, o sea, eso no estira, es decir, si aumenta o disminuye el precio, los cambios en la cantidad demandada no van a disminuir ni van a aumentar mucho, sino un poquitico. Entonces, por ejemplo, si aumenta el servicio, perdón, si aumenta el precio de los servicios médicos, sí o sí, usted va a consumir lo mismo porque usted necesita ese tratamiento médico, o sea, no va a dejar de consumir para irse a buscar otro porque no, usted tiene que ir al médico. Entonces, esa elasticidad es inelástica. Elasticidad de la demanda es inelástica cuando son servicios o bienes de necesidad. Pero cuando son lujos, por ejemplo, no sé, argollas, oro, joyas, si el precio aumenta, usted probablemente dice, no, yo voy a dejar de consumir por el momento porque están muy caros. Y usted automáticamente esa cantidad demandada disminuye sustancialmente. Pero cuando disminuya, ahí sí usted vuelve a adquirir. Entonces, como es un lujo y como usted lo puede dejar de consumir, esa demanda o esa elasticidad de la demanda es bastante elástica. Entonces, cuando es un bien de necesidad, la elasticidad de la demanda es inelástica. No va a variar mucho esa cantidad demandada si varía el precio. Pero cuando es un bien de lujo, es demasiado elástico porque usted lo puede dejar de consumir porque usted no lo necesita. Entonces vamos con dos determinantes. Primero, cuando hay disponibilidad de sustitutos cercanos. Segundo, cuando son bienes de necesidad o bienes de lujo. Tercero, cuando vamos a definir el mercado, cuando hay una definición del mercado. Entonces ahí empezamos a estudiar la definición del mercado. ¿De qué manera? La elasticidad de la demanda de un mercado depende de cómo nosotros trazamos esos límites del mercado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos solamente del mercado de la comida, ¿ustedes piensan que la comida tiene un sustituto? No. O sea, la economía no, perdón, la comida no se puede reemplazar por otra cosa. La comida usted la necesita para satisfacer sus necesidades. Si usted no come, pues obviamente no puede subsistir. No puede sustituirla si el precio de la comida sube por un computador, por un cuaderno. No, la comida suba o disminuye el precio, usted la tiene que consumir. Entonces, ahí eso es demasiado inelástico. Cuando es muy amplio el mercado que usted no está definiendo exactamente, es la elasticidad de la demanda es bastante inelástica. Pero cuando empezamos a definir mucho más del mercado, la elasticidad de la demanda es bastante elástica. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, vamos a definir el mercado. No vamos a hablar solamente de comida, sino vamos a definir exactamente en el helado. Entonces, cuando empezamos a hablar del helado, ya hay un sustituto para el helado. ¿Cuál sería el sustituto para el helado? El yogur griego o los postres. Entonces, ya no estamos hablando de comida en general, sino de un bien específico. Estamos definiendo el mercado en el mercado del helado. Entonces, si aumenta el precio del helado, fácilmente yo me puedo ir a comprar postres o yogur griego que pueden estar económicamente más baratos. Entonces, acá la elasticidad de la demanda es elástica, porque fácilmente puedo cambiar a otra opción. Pero si lo vamos a definir más, ya no solo es helado, sino helado de vainilla, pues la elasticidad de la demanda es más elástica porque ya yo tengo más variedad. Si el precio del helado de vainilla sube, pues yo puedo consumir helado de coco, helado de chocolate, helado de mora. Entonces hay más opciones. A medida que hay más sustitutos del producto que yo estoy analizando, del mercado que yo estoy analizando, la demanda es bastante elástica.
pero cuando el mercado no es tan definido, sino que hablamos en general de comida, pues la demanda es demasiado inelástica, suba o aumente el precio de la comida, yo debo consumir comida porque ¿con qué voy a sustituir la comida? O sea, estoy hablando de comida en general, puede ser un desayuno, un almuerzo, una carne, un pollo, estoy hablando en general, entonces eso yo no lo puedo sustituir con otra cosa. Entonces ahí la demanda es inelástica. Pero también esta elasticidad de la demanda depende también del horizonte del tiempo. Cuando hablamos del horizonte del tiempo, entonces, por ejemplo, cuando explicábamos lo que sucedía con el precio de la gasolina, decimos que entre más tiempo haya, pues va a ser una elasticidad de la demanda elástica, pero si es un corto tiempo va a ser inelástica. Y es lo que sucedía con el precio de la gasolina. Cuando aumentaba el precio de la gasolina, la gente dejaba de consumir, pero en corto plazo un poquito nada más. Era una elasticidad inelástica. Pero a medida que se fue alargando el tiempo y aumentaba el precio de la gasolina, pues las personas ya hacían ese proceso transitorio y dejaban de consumir totalmente gasolina. Entonces, mira que la elasticidad, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más elástica, la elasticidad de la demanda, ¿no? Entonces, esos son los determinantes de la elasticidad. Son esos cuatro: disponibilidad de sustitutos cercanos, necesidad frente a lujos, el horizonte del tiempo y qué tanto usted define el mercado que esté analizando. Ahora vamos a calcular esa elasticidad de la demanda. ¿Cómo la calculamos? Pues ya hemos explicado la elasticidad precio de la demanda en términos generales. Ahora vamos a calcularla. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, suponga que el 10% de aumento suponga que hay un 10% de aumento en el precio del vaso del helado. Listo, entonces el precio del helado aumentó en un 10%. Y eso ocasiona que la cantidad del mismo que se compra caiga un 20%. Entonces, acá tenemos cambio porcentual de la cantidad demandada, ¿cuánto es? Un 20%, porque eso cambió la demanda del helado cuando subió el 10%. Cambio porcentual del precio, entonces un 10%. Y 20 dividido entre 10 da 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la elasticidad precio de la demanda es igual a 2 de ese, precisamente del helado que estamos analizando, el mercado del helado. Pero ¿qué hace referencia a ese 2? ¿Cómo interpretamos ese 2? Pues ese 2 quiere decir que cuando cambió en un 10% el precio del helado, pues la cantidad demandada es proporcionalmente 2 veces más grande que el cambio del precio. Porque mira que cuando aumenta el precio del helado en un 10%, cae la cantidad demandada en un 20%. Cuando hacemos el cálculo de elasticidad me da 2. ¿Y cómo lo interpretamos? Que el cambio de la cantidad demandada es proporcionalmente 2 veces más grande que lo que cambió el precio del helado. Entonces, eso es lo que me refleja esa elasticidad. Y cuando hablamos de la elasticidad, nosotros hablamos de una elasticidad positiva y una elasticidad negativa, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento estamos calculando las elasticidades, estamos interpretando a qué hace referencia la elasticidad. Luego acá vamos a ver los tipos o las variedades de las curvas. Entonces lo voy a poner más grandecito para que ustedes lo puedan diferenciar. Un momentico. Entonces acá ustedes lo pueden diferenciar. Entonces tenemos estas curvas de demanda. Entonces se dice que cuando hay una demanda perfectamente inelástica, cuando la elasticidad, cuando yo la calculo me da un 0. O sea, cuando un 0, ¿qué quiere decir cuando la elasticidad es 0? Pues que la demanda es perfectamente inelástica, no está sucediendo absolutamente nada con la variación en la cantidad demandada. Entonces, aumenta el precio, no sucede nada con las cantidades demandadas. Yo voy a seguir demandando lo mismo. Entonces ahí la demanda es inelástica y la elasticidad es igual a 0. Cuando la demanda es inelástica,
perdón, la primera es demanda perfectamente inelástica, cuando no sucede absolutamente nada en los cambios de la cantidad demandada. Pero cuando hay un cambio y la demanda es inelástica, que hay una disminución, pero muy poquita, es porque la elasticidad da un valor entre 0 y 1. Entonces, cuando la elasticidad usted hace el cálculo y le da un valor entre 0 y 1, la demanda es inelástica. Entonces, ¿qué abarca eso? Que se incrementa el precio, obviamente disminuye la cantidad demandada, pero muy poquito, un valor entre 0 y 1. Ahora, cuando la demanda elástica es unitaria, cuando la elasticidad es igual a 1. Entonces, tú haces el cálculo y la elasticidad te da un valor de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disminuir la misma proporción en que cambia el precio. Entonces, si hubo un incremento del precio en un 22%, la disminución de las cantidades demandadas también va a ser el mismo 22%. O sea, es proporcional. Entonces, a eso se le llama demanda elástica unitaria, cuando el cálculo de la elasticidad le da 1. ¿Cuándo la demanda es elástica? Cuando la elasticidad da un valor mayor a 1. Entonces, si aumenta el precio, va a disminuir bastante esa cantidad demandada, con un valor de elasticidad mayor a 1. ¿Y cuándo es una demanda perfectamente elástica? Cuando empieza a aumentar el precio del bien y las cantidades demandadas también disminuyen de una manera exagerada, que da una elasticidad de un número infinito. Entonces ahí están las gráficas, cómo son las gráficas y ustedes cómo las pueden diferenciar de acuerdo al valor que les dé la elasticidad. Entonces, no siendo más, pasamos a lo que es la elasticidad de la oferta. Así como empezamos a estudiar la elasticidad de la demanda, pues la oferta también funciona de la misma manera. Nosotros inicialmente empezábamos a estudiar lo que era la oferta y la demanda como las fuerzas del mercado. En esta parte también, ahora vamos a estudiar la parte de las empresas. Y las empresas también funcionan y tienen esta parte del mercado de elasticidades. ¿Qué es la elasticidad precio de la oferta? Una medida que mide qué tanto responde la cantidad ofrecida a un bien respecto al cambio en el precio del bien y se calcula como el cambio porcentual en la cantidad ofrecida dividido por el cambio porcentual en el precio. Funciona casi que de la misma manera, lo que sucede es que tiene unos cambios de acuerdo a la posición del mercado, es decir, ahora ya no estamos analizando las personas que compran bienes y servicios, sino las personas que venden el bien y el servicio. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar la fuerza del mercado de la oferta, decíamos que si aumentaba el precio del bien, las personas que venden o los empresarios que producen van a querer vender esos bienes y servicios porque obviamente ellos buscan la maximización de los beneficios. Y si disminuye el precio de ese bien, obviamente ellos van a disminuir la venta del bien. Entonces, es una inversión directamente proporcional. Así va a suceder la elasticidad precio de la oferta. Entonces, ¿qué dice la elasticidad precio de la oferta? Entonces, cuando nosotros decimos que la oferta de un bien se dice que es elástica si la cantidad ofrecida responde sustancialmente a cambios en el precio. Entonces, es lo mismo, si aumenta el precio del bien y aumenta muchísimo la cantidad ofrecida, dice que es elástica. Pero si por el contrario la oferta aumenta y la cantidad ofrecida aumenta muy poquitico, o casi que nada, o sustancialmente, o muy ligeramente, se dice que es inelástica. Entonces, el funcionamiento es lo mismo. Entonces, hay unos diferentes determinantes. ¿Cuáles son esos determinantes de la elasticidad? La flexibilidad, eh, la flexibilidad y el periodo en que se esté analizando el proceso o el mercado. Entonces, la elasticidad precio de la oferta depende de esa flexibilidad que tengan los vendedores para cambiar la cantidad de bienes que se producen. Entonces, acá es un ejemplo muy claro. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los terrenos que están al lado del mar, que se producen o que se construyen, obviamente si aumenta el precio es muy difícil que ellos cambien rápidamente a construir un terreno, porque construir un terreno requiere de más dinero, inversión, maquinaria, mano de obra, reuniones, compras, o sea, no es algo que tú vayas a decir, no, sube el precio mañana, ya construyo un terreno, no. Entonces, cuando hay ese tipo
Cuando no hay una flexibilidad, cuando es algo muy rígido, como es este servicio, como las inmobiliarias en la construcción de un terreno, eso tiene una demanda, perdón, una oferta bastante inelástica. Aumente el precio, puede que aumente la producción, pero casi que nada, o sea, o muy poquito. Pero si por el contrario nosotros pensamos en bienes manufacturados, como pueden ser los libros, el vestido o la comida, si sube el precio, rápidamente usted puede aumentar exageradamente esa producción, porque es muy fácil poder producir ese bien o servicio. Entonces tenemos esos dos determinantes, la flexibilidad y el periodo de tiempo en que se esté analizando. ¿Y cómo se analiza? Pues lo mismo que sucede con la gasolina. Dentro de más tiempo haya, pues más elasticidad va a tener. Entre más corto sea el tiempo, pues la elasticidad precio de la oferta pues va a ser inelástica. ¿Y cómo se calcula esa elasticidad dentro de esta oferta? Pues de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Elasticidad precio de la oferta, cambio porcentual en la cantidad ofrecida sobre el cambio porcentual en el precio. Anteriormente, ¿cómo lo calculábamos? Cambio porcentual en la cantidad demandada. Entonces, cuando vamos a calcular la elasticidad precio de la oferta, acá lo cambiamos por cambio porcentual en la cantidad que ofrecía. Entonces, acá lo tenemos. Cambio porcentual en la cantidad ofrecida sobre cambio porcentual en el precio. Y dice, por ejemplo, suponga que sea un incremento en el precio de leche del 10% por galón, lo que aumenta la cantidad que los granjeros producen 9.000 a 11.000 galones por mes, es decir, un 20%. Entonces utiliza, bueno, esta parte no lo vamos a hacer porque no requiere el completo. Entonces vamos a calcular en este caso la elasticidad y me da el mismo valor que estábamos adquiriendo con el ejercicio porque casi que son los mismos cambios. Entonces, ¿qué me abarca ese 2 que me está dando ahí? Pues que la elasticidad 2 indica que la cantidad ofrecida cambia proporcionalmente 2 veces más que el precio. Es como la misma interpretación también. Entonces, ahora vamos a estudiar, vamos a estudiar las gráficas. Entonces, las gráficas funcionan casi que igual, solo que obviamente ahora vamos a estar analizando en la parte de la empresa o la oferta de los bienes y servicios. Entonces, cuando la elasticidad es perfectamente, o la curva de la oferta es perfectamente inelástica, cuando la elasticidad es igual a cero. Entonces, si aumenta el precio del bien, obviamente las cantidades ofrecidas van a ser las mismas, no van a variar. ¿Cuándo me da? Igual a cero. ¿Cuándo es una oferta inelástica? Cuando el valor de la elasticidad es un valor entre 0 y 1. Entonces, si aumenta el precio, las cantidades también van a aumentar, pero entre 0 y 1. Cuando la oferta es elástica unitaria, cuando la elasticidad es igual a 1, es decir, que está aumentando el precio y la cantidad ofrecida aumenta proporcionalmente igual a lo que aumentó el precio. ¿Cuándo es una oferta elástica? Cuando la elasticidad es mayor a 1. Entonces, si aumenta el precio del bien, yo voy a aumentar la cantidad ofrecida en un valor mayor a 1, es decir, bastante. ¿Cuándo es una oferta perfectamente elástica? Pues cuando la elasticidad me da infinito, que empieza a aumentar el precio del bien y empiezo a aumentar las cantidades ofrecidas de una manera bastante grande. Entonces, así funciona de esa manera la elasticidad. ¿Y por qué empezamos a estudiar este tipo de elasticidad o qué hace referencia a las elasticidades o por qué vimos eso? Porque vamos a empezar a estudiar lo que tiene que ver con la demanda del individuo. Nosotros anteriormente estábamos estudiando las preferencias. Nosotros ya sabíamos qué sucede con los que venden y compran un servicio, pero ahora nosotros empezamos a estudiar la conducta del consumidor. Cómo los consumidores, porque este curso de microeconomía lo que estudia es la conducta del consumidor, la parte del mercado de la demanda. Cómo el consumidor, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a su recta presupuestaria, elige
un combo o una cesta de bienes y servicios que maximizan su utilidad o su beneficio. Entonces, cuando empezamos a estudiar esa parte de las preferencias de los consumidores, cómo es la conducta de los consumidores, vamos a estudiar cómo a partir de conocer esa conducta de los consumidores, nosotros creamos la demanda de los bienes y servicios. Entonces, cuando empezamos a estudiar la demanda de los bienes y servicios, abarcamos unas elasticidades positivas y negativas. Nosotros ya tenemos conocimiento qué son las elasticidades, por eso di esa introducción a lo que es la elasticidad. Pero también hay que tener en cuenta que hay una elasticidad positiva y hay una elasticidad negativa. Cuando hablamos de una elasticidad positiva, cuando el aumento del precio de un bien provoca un aumento en la demanda de otro, que son bienes sustitutos, que ya lo veíamos ahorita que les explicaba. Entonces, cuando la elasticidad es positiva, si yo aumento el precio de un bien y provoca un aumento de otro bien, la demanda del otro bien. ¿Cuándo es una elasticidad negativa? Cuando el aumento del precio de un bien provoca una disminución de demanda del otro bien, que serían los bienes complementarios. Entonces debemos tener en cuenta cuándo es una elasticidad positiva, cuándo es una elasticidad negativa y cuándo hace referencia a un bien normal, un bien inferior, un bien sustituto o un bien complementario. Entonces, yo creería que vamos a dejar hasta acá con lo de las elasticidades. Para la próxima clase, ya cerrar con este tema de la demanda del individuo y del mercado. Entonces, vamos a empezar a estudiar cómo se da la teoría del consumidor, cuando empieza, ya conociendo obviamente la recta presupuestaria, que es la recta o lo que me abarca la renta disponible que cada individuo tiene para comprar bienes y servicios, y las curvas de indiferencia, porque estudiamos también las curvas de indiferencia y qué hace referencia a las curvas de indiferencia cuando el consumidor va a elegir el punto óptimo que va a satisfacer sus necesidades. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos y decíamos nosotros, bueno, cuando la curva de indiferencia está más alejada del punto de origen, quiere decir que el consumidor está en la cesta con mayor utilidad. Y la recta, y decíamos que el punto exacto o óptimo donde el individuo iba a estar era cuando se cruzaba la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque el consumidor no puede elegir una cesta que esté por fuera de la recta presupuestaria porque obviamente no tiene ingresos para comprar esos bienes y servicios. Entonces, la curva de indiferencia son las combinaciones de los bienes que al consumidor le genera una satisfacción. Pero la recta presupuestaria es lo que él tiene para gastar. Entonces debe estar la curva de indiferencia que se corte con la recta presupuestaria. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a estudiar, ok, es que el consumidor va a elegir el punto óptimo donde a él le genera una mayor satisfacción. Listo, pero decíamos, es que hay unas preferencias de los consumidores, es que el consumidor va a elegir este punto óptimo, es que el consumidor no puede elegir por fuera de la recta presupuestaria. Cuando estudiamos esa conducta, nosotros empezamos a crear lo que es la demanda del individuo. Nosotros ya conocemos las direcciones de la demanda, sabemos que si aumenta el precio de un bien, efectivamente esa demanda va a disminuir. Pero ¿por qué sucede eso? Pues ya habíamos estudiado la conducta del consumidor. Entonces, vamos a relacionar las dos. ¿Cómo a partir de esta parte de la recta presupuestaria con las curvas de indiferencia nosotros construimos lo que es la demanda del individuo? Entonces, les voy a compartir acá la pantalla para que ustedes puedan visualizar, para que puedan entender y ya la próxima clase nosotros empezamos a estudiar esto más detenidamente. Listo. Entonces acá estamos viendo lo que vamos a ver la próxima clase, que es la demanda del individuo y del mercado. Entonces acá tenemos esta primera gráfica, no se vayan a asustar porque es demasiado fácil entender esto. Incluso ustedes, ahorita les voy a pasar los capítulos para que ustedes vayan leyendo el capítulo antes de que entremos a la clase. Entonces, acá tenemos esta primera curva, ¿sí? Que es curva precio del consumo. ¿Acá qué me está mostrando? Me está mostrando la recta presupuestaria y las curvas de indiferencia. La recta presupuestaria es lo que tiene el consumidor para poder gastar en bienes y servicios. Y las curvas de indiferencia son las combinaciones o las cestas que me están generando a mí una satisfacción.
entre vestido y alimentos. Yo sé que no puedo consumir por fuera de mi recta presupuestaria, ni tampoco por debajo porque sería ineficiente, sino que debo consumir en un punto donde se cruce con esa recta presupuestaria. Entonces, esto es la conducta del consumidor. Listo, pero a partir de esta conducta del consumidor, yo construyo lo que en realidad es la demanda del individuo. Entonces, cuando yo digo, no, es que aumentó el precio y disminuyó el consumo, es lo que nosotros generalmente conocemos. Pero ¿por qué sucede eso? Es lo que me explica esta conducta de los consumidores. Entonces, por eso vamos a relacionar esas dos gráficas, como conociendo la conducta de los consumidores, nosotros construimos lo que es la demanda del individuo. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí y nos vemos ya la próxima clase para cerrar ya la temática y cerramos con lo que es la demanda del individuo y del mercado. ¿Listo? Entonces, Vale, espero que profe. tengan una excelente noche y nos vemos el próximo sábado, que sería el 29, sí, 29 de noviembre. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Y, profe, muchas gracias. Dale, hasta luego. Profe, ¿colocarás un taller o no? Sí, el último taller. Nos está faltando un último taller y cerramos con esto. Dale. Ok. Listo.